Hola a todos y todas. Hoy, miércoles 14 de abril de 2021, estamos aquí de nuevo reunidos alrededor de una tacita de café con un tema de actualidad que quisiera compartir con ustedes. Me han preguntado mucho acerca del estrés, de la ansiedad y de cómo afecta esto a nuestro organismo, qué puede producir y sobre todo qué podríamos hacer para poder controlar esta situación. Muy bien, mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, hago estos espacios semanalmente para reflexión de todos. Espero todos los comentarios y, como saben, pueden encontrar este material grabado posteriormente en mis diferentes redes, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Es como siempre un placer inmenso estar con ustedes y agradezco que cada semana se sienten conmigo a reflexionar. Muy bien, sin más preámbulo, pues empecemos a hablar un poco de nuestro sistema de defensa. ¿De qué es el sistema llamado sistema inmunitario, del que tanto se habla últimamente y que cumple un papel indispensable para el control, para evitar que los virus, que las bacterias, que los hongos y las diferentes infecciones afecten nuestro cuerpo y nos produzcan daño e incluso la muerte? Y la palabra inmune e inmunitario se ha vuelto muy frecuente en los últimos años. Hace algún tiempo se hablaba del virus de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Todavía se presentan muchos casos. Afortunadamente, los tratamientos han evolucionado y contamos con tratamientos efectivos, ¿verdad? Que permiten que el paciente tenga una sobrevida. Y esta enfermedad afecta específicamente el sistema inmune. También estamos ahora con el COVID-19, que obviamente el sistema inmunitario cumple un papel muy importante en la defensa contra este virus, y para que esto no nos lleve a un deterioro o a una muerte, debemos tener un sistema inmunitario fortalecido. Perfecto. Pero ¿qué es el sistema inmunitario? Es un tema interesantísimo. Trataré de resumirlo mucho porque no se trata de entrar en detalles, sino que logren entender la trascendencia que puede tener y cómo se relaciona con el estrés y con la ansiedad. El sistema inmunitario es una red muy compleja de células, de tejidos y de órganos. Todos estos van a actuar conjuntamente para ayudarle al cuerpo a reconocer y a combatir las infecciones y otras enfermedades, que son, por ejemplo, enfermedades que atacan al sistema inmune. Cuando los gérmenes, como los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, ingresan a nuestro cuerpo, pueden llegar a atacarnos, a multiplicarse y a provocarnos una cosa que le llamamos infección. Y esa infección va a traernos algunas manifestaciones dependiendo del tipo de infección, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una amigdalitis, vamos a presentar dolor de garganta, vamos a presentar fiebre, vamos a presentar malestar general. Y todos estos síntomas son dados por la multiplicación y la acción de esa bacteria, que en este caso podría ser un estreptococo, en nuestra garganta, y va a provocar una cantidad de daños. Entonces, cuando estos gérmenes se multiplican, cuando estos gérmenes encuentran un terreno donde no hay un sistema inmune fortalecido, pues puede provocarnos la infección y esta infección puede llegar a complicarse. Esto causa la enfermedad a la persona que la afecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? El sistema inmune reconoce y protege de las enfermedades combatiendo los diferentes gérmenes. Entonces, empecemos a hablar de que el sistema inmune nos protege, nos ayuda a evitar que todos estos elementos que hay en el medio ambiente, virus, bacterias, parásitos, hongos,
ingresen a nuestro cuerpo y lo destruyan. Es muy importante por eso saber que un ser humano sin un sistema inmunológico no va a sobrevivir. Pero entonces, qué compone el sistema inmune? El sistema inmune está compuesto por barreras. Pensemos en diferentes barreras. Por ejemplo, la primera barrera y la más amplia barrera es la barrera de la piel, porque esta directamente ayuda a evitar que estos elementos ingresen a nuestro cuerpo. El segundo elemento muy importante son las mucosas, o sea, las membranas mucosas. ¿Qué son estas membranas mucosas? Son todos esos revestimientos que tenemos en nuestro interior que son húmedos y que están en algunas cavidades corporales, ¿verdad? ¿Qué hacen? Por ejemplo, en nuestra boca, en nuestro ano, en diferentes partes de nuestro cuerpo, y esto produce una mucosidad y producen unas sustancias específicas que ayudan a identificar, a atrapar y a destruir el diferente tipo de gérmenes que pueden ingresar por nuestra boca o por diferentes partes de nuestro cuerpo. Por eso estamos hablando de que la piel y las membranas mucosas son muy importantes zonas de barrera para la entrada de todas estas bacterias. Pero si la piel está con lesiones, si tenemos una cortadura, si tenemos de pronto un eczema, algún tipo de lesión en la piel, pues esa piel se vuelve vulnerable. Lo mismo pasa si tenemos una lesión en la boca, se hace una lesión a nivel de los dientes, se hace mucho más fácil que entren las bacterias y nos provoquen una infección. Otros órganos que son órganos que están comprometidos, que tienen que ver con el cuidado de nuestra inmunidad, básicamente son algunos órganos y tejidos del sistema linfático. Nosotros tenemos unos órganos específicos para defendernos. Entre ellos tendríamos el timo, el vaso, del que casi nadie habla. Solamente cuando las personas se caen, se golpean y de pronto es un órgano que sangra mucho, pero el vaso es un importante órgano pues, de nuestro sistema inmunitario. Tenemos nuestras amígdalas, tenemos los ganglios linfáticos, tenemos los vasos linfáticos y tenemos la médula ósea. Como se dan cuenta, existen una cantidad de órganos especializados en proteger nuestro cuerpo. ¿Qué hacen estos órganos? Pues producen, almacenan, transportan a los famosos glóbulos blancos, esos que ustedes revisan en las analíticas que les mandan cuando el médico está buscando si ustedes tienen una infección. Esos glóbulos blancos, también llamados leucocitos. No sé si ustedes cuando miran las analíticas ven en el hemograma la palabra leucocitos. Pues sí, estamos hablando de que los leucocitos o glóbulos blancos son unas células defensivas y esta parte es muy importante. Como les digo, estos leucocitos se producen y almacenan en varios lugares de nuestro cuerpo, de los que ya les he hablado, ¿no? El timo, el vaso y la médula ósea. Por eso, estos órganos se denominan órganos linfáticos. Muchas personas hablan de que hay que hacerse un drenaje linfático, que a veces hay como retención de toxinas y muchas veces hay gente que va a hacerse masajes y todo, sobre todo masajes faciales, hablan del sistema linfático, pero esto no es solamente para sacar toxinas, estos tienen una función defensiva y bastante importante en nuestro cuerpo. Entonces, en el cuerpo, los leucocitos empiezan a circular desde los órganos y hacia los órganos, como patrullando, como vigilando, como mirando a ver cómo está la situación, si han entrado invasores al cuerpo y van viajando hasta los ganglios linfáticos por medio de los famosos vasos linfáticos y de los vasos sanguíneos. Por eso en la sangre vamos a encontrar leucocitos cuando hacemos los exámenes de sangre. De esta manera, entonces el sistema inmunológico funciona en forma muy pero muy coordinada y eso es muy bonito porque nos ayuda a controlar
la llegada y la búsqueda de estos gérmenes o sustancias que pueden llegar a provocar problemas en el organismo. Entonces, para que recordar, para resumir, vemos cómo el sistema inmunológico, como el sistema linfático y cómo existen diversos órganos implicados en la defensa de nuestro cuerpo y en la producción de elementos que van de alguna manera todo el tiempo a estar defendiendo la entrada de invasores. Y esto me parece a mí fantástico, es una cosa fantástica. Nosotros casi nunca pensamos en nuestros ganglios linfáticos y casi nunca pensamos en nuestro timo ni en nuestro vaso, pero fíjense el papel tan grande que tiene. Muy bien, resulta que existen, para resumirles, dos tipos básicos de leucocitos, o sea, de esos glóbulos blancos de los que yo les hablaba. Hay unos que se llaman los fagocitos. Fagocitos, es decir, son las células que destruyen a estos organismos invasores. También están los linfocitos, que son células que permiten al cuerpo recordar, reconocer a los invasores y también ayudan a destruirlos. Entonces tenemos que estos dos son muy importantes. Los fagocitos incluyen varias células diferentes. Dentro de estas, la más común, de la que más ustedes escuchan hablar, son los neutrófilos. Y estos son los encargados de atacar principalmente a las bacterias. Por ejemplo, si los médicos sospechamos una infección por bacterias, por ejemplo una amigdalitis, o por ejemplo una celulitis, o por ejemplo una otitis, etc., entonces nosotros pedimos un análisis de sangre, una analítica, para contar el número de neutrófilos que tiene el paciente. Y si el número de neutrófilos del paciente está muy elevado, entonces decimos que ese paciente tiene una enfermedad o una infección de tipo bacteriana. Esto es muy importante. Los otros tipos de fagocitos tienen algunas funciones características que van a ayudar a que el cuerpo reaccione adecuadamente al determinado tipo de invasor. Entonces suelen ser bastante específicos. También tenemos los famosos linfocitos. Ustedes habrán oído hablar de los linfocitos, pero los linfocitos son muy importantes porque también cumplen un papel muy importante cuando estamos hablando de infecciones por virus, por ejemplo. Tenemos dos tipos de linfocitos, unos que son llamados linfocitos B y otros que son llamados linfocitos T. Los linfocitos se originan ¿en dónde? Se originan dentro de la médula ósea y a veces se quedan allí metiditos dentro de la médula ósea o a veces se pueden convertir en células B o pueden dirigirse, viajar hasta el timo donde se convierten en células T, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando se quedan dentro de la médula ósea son linfocitos B y si se dirigen a la glándula del timo, pues se van a convertir en células T. Y esto tiene una diferencia, porque tanto los linfocitos B como los linfocitos T tienen funciones diferentes. Y esto es importante recordarlo. Los linfocitos B, ¿cómo funcionan? Funcionan como un sistema de inteligencia militar del cuerpo. Ellos están organizando como todo el ataque, coordinando qué es lo que se va a hacer cuando ingresa un invasor, ya que localizan un objetivo y envían las defensas para poder atrapar a ese invasor, a esa bacteria o a ese virus. Y las células T se asemejan a los soldaditos. ¿Qué hacen ellos? Destruyen a los invasores y esos invasores que los otros linfocitos B han identificado. Entonces observemos que es un sistema tanto de inteligencia como de ataque. Entonces, por eso les digo que tanto los linfocitos B como los linfocitos T cumplen un papel muy importante. Esto se los estoy dando como a grandes rasgos, como para que más o menos se entiendan el por qué en los exámenes de laboratorio pedimos este tipo de exámenes. Bueno,
Pero entonces ahora hablemos más allá de hablar de neutrófilos, más allá de hablar de linfocitos T, de linfocitos B, vamos a hablar de qué manera se afecta ese sistema inmune, porque lo que hemos resumido hasta el momento es que es un sistema muy complejo, una red de órganos, de células que están preparándose todo el tiempo para reconocer, atacar todos estos gérmenes, todas estas infecciones y destruirlas y evitar de alguna manera que la infección se propague. Eso está muy bien, pero para no entrar en más detalles, porque les estoy diciendo las cosas de una manera tremendamente resumida, vamos a mirar más allá de este importante sistema que nos ayuda, que nos apoya. ¿Qué cosas podrían llegar a perjudicarlo? ¿Qué cosas podrían llegar a afectarlo? Se sabe claramente, y aquí quiero hacer énfasis porque esto es muy, pero muy importante, que el estrés es uno de los elementos fundamentales que puede afectar nuestro sistema inmune, o sea que puede bajar nuestras defensas. Y esto es muy importante en esta época del COVID, porque debido a tanta fatiga emocional, a tanto cansancio, a tanta adversidad, a tantas dificultades que hemos venido teniendo, a tantas esperanzas que la vacuna, que no la vacuna, que el confinamiento nuevamente, que el rebrote, que la alerta roja hospitalaria, todo esto hace que vivamos de una manera a la que todavía no estábamos acostumbrados y una forma en la que nosotros decíamos esto no es natural y esto tiene en algún momento que vivir, pero esto se va prolongando en el tiempo y va generando muchas aristas, va generando mucho desasosiego, mucha inquietud, mucha preocupación, dificultades a nivel económico, mortalidad. Otra morbilidad, la aparición y el recrudecimiento, por ejemplo, de las enfermedades de los trastornos mentales, especialmente el trastorno de ansiedad y de depresión. Y ya como hablamos en un en vivo anteriormente, que dijimos acerca del agotamiento emocional, cómo se asocia con este estrés, pues vemos que el estrés, al bajar las defensas, pues nos hace más vulnerables de pronto a poder contraer virus y bacterias. Y entre esos está el virus del COVID-19, que como ustedes saben, tiene un alto grado de contagiosidad y por otro lado, pues que no se ha logrado controlar la infección todavía y hay muchas personas que se han confiado en el tema de la vacuna, pero resulta que esto no ha resultado hasta el momento eh, algo generalizado, es decir, no tenemos una inmunidad todas las personas y hay mucha gente que sigue enfermándose. Entonces, es muy importante recordarles que hay que bajar el estrés como podamos. Recordemos un poquito acerca de algunos daticos acerca del estrés. ¿Qué es el estrés? El término estrés viene de una palabra bien interesante que es stringere. ¿Qué significa stringere? Stringere significa provocar tensión. Esto es muy importante. Se habla de que existe un estrés positivo, ese que nos levanta, que nos hace generar retos nuevos, que nos hace tirar para adelante, que es llamado euestrés, y también un estrés malo que se llama distrés. Entonces, aquí hablaremos no del estrés bueno, hablaremos del diestrés y hablaremos de ese estrés prolongado en el tiempo. Ese estrés que constantemente, que se presenta constantemente y que de alguna manera se vuelve o repetitivo o demasiado frecuente y no nos da tiempo de una palabra fundamental que le quiero recordar, es la adaptación. No nos permite adaptarnos a esa nueva situación y es allí donde empieza nuestro cuerpo a sufrir. Bueno, ¿cuáles son las experiencias que generan estrés? Son de mucho tipo. Por ejemplo,
vienen de diferentes fuentes básicas como nuestro entorno. Por ejemplo, el ruido muy alto, por ejemplo, la carga de trabajo excesiva, la multitarea, los conflictos interpersonales de manera frecuente, la falta de medios económicos para la subsistencia, nuestro mismo cuerpo que a veces presenta, por ejemplo, alguna enfermedad crónica dolorosa, por ejemplo, personas que tienen dolor crónico pueden tener mayor cantidad de estrés, el insomnio, alteraciones de tipo hormonal, algunos pensamientos que no son adecuados, por ejemplo, pensamientos disfuncionales o irracionales, por ejemplo, las preocupaciones, anticipaciones que tenemos a veces de catástrofes, nuestro tipo de personalidad, por ejemplo, si tenemos una personalidad que tiende mucho a anticipar o una personalidad obsesiva, etcétera, todos estos factores pues tienen que ver con el estrés. También tiene que ver con el estrés, pues la intensidad, la naturaleza de dichas experiencias que vivamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, escuchar un escándalo durante un rato a tener que oír ruido todas las noches y no poder dormir. En ocasiones, yo recuerdo en una ocasión tenía una vecina, vivía en el piso de arriba y sistemáticamente durante la noche bailaba zumba a eso de las 10 11 de la noche, que era la hora en que yo estaba estudiando y era absolutamente agotadora porque esto sí me generaba estrés. Y yo sabía que al día siguiente iba a volver a bailar y a pesar de que yo trataba de hablar con la vecina, de explicarle y todo lo demás, ella hacía caso omiso a todo y seguía con su danza. Entonces, fíjense que cuando la intensidad es alta, es repetitiva, es algo continuo, pues obviamente el estrés va a ser peor, ¿no es cierto? También depende de cosas individuales como nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo si yo soy una persona, a ver, que todo el día practico yoga, artes marciales, estoy muy entrenada, de pronto en la meditación, etcétera. Así soy una persona que tengo, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o que tengo, por ejemplo, un duelo, una pérdida o algo. Si he tenido algún problema, obviamente tendré una mayor vulnerabilidad a dicho estrés. Entonces, fíjense que no es el evento solamente, es cuántas veces se repite ese evento en el tiempo, cómo es de impredecible, cuánto nos va a retar, porque ojo con esto, en el estrés hay un reto, es siempre nos hace medir nuestras fuerzas, porque frente a esa adversidad tenemos que desarrollar una cantidad de elementos, de estrategias para poder sortearla. Por ejemplo, si yo tengo un examen final, yo me he preparado para dicho examen final y lo voy a presentar. Pero si tengo que repetir ese examen 4 o 5 veces en un periodo de tiempo en que no me puedo preparar, entonces no sé si tenga la capacidad de adaptación. Ojo, recuerden bien esta palabra con el estrés, la palabra adaptación es muy importante. Entonces fíjense que existen muchos elementos que tienen que ver con la aparición y con la continuación del estrés. Hay uno que se ha identificado mucho, sobre todo con esta época de pandemia y todo, y es la llamada incertidumbre. Y otra tiene que ver con la llamada infodemia, de la que se ha hablado bastantísimo, que tiene que ver con la cantidad de noticias que vienen y que van del empeoramiento, del mejoramiento, de que esto se acaba, de que esto aumenta. Entonces esto sí, este tipo de cosas como la incertidumbre, no saber qué va a pasar, la desesperanza y otros elementos hacen que empeore este estrés en los individuos. Muy bien, muchas veces me han preguntado, pero doctora, estrés y ansiedad es la misma cosa, ¿verdad? No son exactamente los mismos. En ambos casos se va a presentar una reacción en nuestro cuerpo caracterizada por una activación fisiológica donde interviene
el sistema autónomo, donde hay una liberación de unas hormonas que serían el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas del estrés, y esto se produce tanto en la ansiedad como en el estrés, pero no son exactamente lo mismo, es decir, se parecen en que el cuerpo responde de la misma manera, pero la causa es diferente. El estrés es un proceso que, como ya les dije, está generado por una cantidad de factores que nos retan, un proceso más amplio que implica nuestra adaptación al medio, que implica nuestra adaptación a nuevas situaciones. ¿Sí? Son pequeños retos o grandes retos, cambios que se dan en nuestra vida donde nuestro cuerpo mide la capacidad que tiene para superar dicha adversidad y seguir adelante, equilibrándose y adaptándose. Eso es el estrés. El estrés tiene que ver más con adaptación y con el enfrentamiento de nuestros recursos para poder adaptarnos a un medio que en un momento dado nos ha cambiado o nos es adverso. Esto todo lo hemos vivido durante este año y medio. Perfecto. Pero ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción emocional de alerta frente a algo que nosotros consideramos una amenaza. Reacción de alerta frente a una amenaza. Son cosas distintas. En la ansiedad, obviamente, funciona nuestro cerebro, nuestros pensamientos y sobre todo nuestras emociones que están anticipando de pronto algo que es amenazante. Es cuando sentimos que estamos perdiendo el control sobre algo. La ansiedad, como les digo, es una reacción emocional de alerta frente a una amenaza y digamos que dentro de los procesos de cambio que implica el estrés, pues la ansiedad es la reacción emocional más frecuente que se presenta. Es decir, la ansiedad elevada, si yo todo el tiempo estoy anticipando una amenaza, esa ansiedad elevada va a generarme estrés, va a provocarme estrés. Y como les digo, se manifiesta con los mismos síntomas autonómicos. ¿Cuáles son? Un incremento de la presión arterial, un incremento de los latidos cardíacos, un aumento en la respiración, una disminución en la función digestiva, vas a encontrar la boca seca, vas a presentar a veces temblor, el cuerpo va a prepararse para el ataque, para la huida, para defenderse de lo que está ocurriendo o para afrontar ese reto que le está llegando. Entonces esto es muy importante y aquí está muy implicado el sistema nervioso autónomo. A ver, alguien me preguntaba también, pues, qué diferencia había entre ansiedad y angustia. Por allá en 1969, el doctor López Ibor nos da un dato bien interesante. Él dice y él realiza una distinción entre ansiedad y angustia. ¿Qué pasa en la angustia? En la angustia existe un predominio de síntomas físicos, es más fisiológico. Hay una reacción del organismo donde nos sentimos paralizados, hay sobrecogimiento y la nitidez con la que nosotros captamos el fenómeno está casi borrada, o sea, no somos capaces de procesarlo mentalmente, es más como el impacto fisiológico. Sentimos unos síntomas físicos, la taquicardia, la respiración, la dificultad para tomar el aire, tenemos esa reacción del organismo como de sentirnos paralizados, de no sabernos para dónde movernos, de sentirnos sobrecogidos, pero no tenemos como esa capacidad para analizar y para pensar sobre lo que está ocurriendo. Eso es un estado de angustia. En la angustia se puede decir que casi no pensamos, mientras que en la ansiedad cobra una mayor presencia los síntomas psíquicos. O sea, ahí sí estamos pensando esa sensación de ahogo
que la percibimos, que la podemos definir, esa sensación de muerte inminente que muchas veces a muchos les genera un ataque de pánico, verdadero ataque de pánico, que tienen que ir a un servicio de urgencias porque dicen: me estoy muriendo, me va a dar un infarto, siento que mi corazón se sale del pecho. Entonces el individuo ya interpreta, ya hace interpretaciones, ¿verdad? Hay una reacción de sobresalto, hay una búsqueda de soluciones que puedan ser eficaces para afrontar esa amenaza. Entonces el individuo dice: no, no, vaya, yo tengo taquicardia, tengo sudoración, me estoy mareando, esto está terrible, tengo la boca seca, me voy a morir, me va a dar un infarto, entonces me voy a ir para el hospital para que me atienda el médico. Pero en la angustia no alcanza a pasar eso. La angustia es los síntomas, me paralicé y como que no hubo tanto pensamiento. Es importante tener esto en cuenta para que podamos definir cuando hablemos cuándo estoy angustiado y cuándo estoy ansioso, porque ahí siempre hay algunas diferencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la ansiedad, el fenómeno es percibido con una mayor nitidez por nuestro cerebro y de alguna manera, pues, el individuo intenta hacer algo para solucionarlo. A ver, entonces, para resumir, podemos decir que el estrés, para hablar de estrés, como decíamos anteriormente, como una de las causas principales importantes a tener en cuenta cuando hablamos de volvernos vulnerables y de alterar nuestro sistema inmune. El estrés, ¿qué es? Es una sensación que todos tenemos al ser desafiados o al sentirnos abrumados o al sentirnos molestos por algo continuo. Pero más que pensar en que es una emoción, el estrés es una respuesta física. Y esa respuesta física viaja por todo nuestro cuerpo y afecta a cada una de las células de nuestro organismo. El estrés, como les decía yo, el euestrés o estrés de corta duración, pues es benéfico, es útil, es ventajoso. Pero cuando ese estrés se activa con mucha frecuencia o durante mucho tiempo, pues la respuesta primitiva a este estrés no solo va a modificar nuestro cerebro, sino que va a empezar a dañar poco a poco nuestros órganos y las células de nuestro organismo. Es decir, les puedo decir que el estrés corto, resolutivo, que me permite a mí volver a conseguir un equilibrio o adaptarme, es perfecto y nos puede ayudar cantidades. Pero ese estrés que se mantiene en el tiempo es un estrés que va a generar unos cambios fisiológicos y nos va a generar un daño muy grande. Por eso se insiste tanto, por eso insistimos tanto en salud mental, de que hay que manejarlo, hay que tratarlo y hay que tratar de entenderlo, porque si no, esto obviamente va a hacernos vulnerables. Aquí hay un órgano que cumple un papel fundamental en el tema del estrés y se llama la glándula suprarrenal, aquella que está encima de nuestros riñones, como su nombre lo dice. En esta glándula suprarrenal es encargada de liberar esas hormonas del estrés, que son ¿cuáles? El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas, cuando se produce ese estrés, empiezan a viajar por nuestro cuerpo, empiezan a inducirnos una cantidad de síntomas. Taquicardia, elevan nuestra presión arterial, altera la función, ojo, del endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Hace que esa capita que está en la parte interior de los vasos sanguíneos se vuelva frágil, se altere, se modifique y esto se va a asociar más adelante con la presencia de arterioesclerosis, que esas arterias se ponen duras, aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Entonces, fíjense cómo estas hormonas pueden alterar el endotelio
de nuestras arterias y puede inducir a la larga un aumento de la presión arterial. Muy bien, esta arteriosclerosis obviamente no va a facilitar nuestro funcionamiento a nivel vascular, ¿no es cierto? Entonces esto va a hacer que presentemos un mayor riesgo a que nos den ataques cardíacos, o sea, infartos cardíacos o enfermedad cerebrovascular. Estamos hablando de apoplejías, estamos hablando de lo que le llamaban antiguamente el derrame cerebral o la oclusión de las arterias cerebrales, que es la enfermedad cerebrovascular. Todo esto, no más, estas hormonas, al actuar continuamente sobre el endotelio, al producir arteriosclerosis, al hacer que se taponen esas arterias, ¿sí?, va a generar este tipo de daño y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, cuando el cerebro detecta el estrés, inmediatamente se va a activar un sistema muy primitivo nuestro del que ya les he hablado, que es el sistema nervioso autónomo, a través de una cantidad de conexiones y redes nerviosas. Entonces, este cerebro, además, este sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de enviar unas señales muy específicas de estrés a otro sistema nervioso que tenemos, pero que está ubicado en otra parte muy distinta, que está ubicado a nivel de nuestros intestinos. Entonces hace que el estrés parta de nuestro sistema nervioso autónomo y llegue a nuestros intestinos produciendo alteraciones a nivel del intestino. O sea, puede producir el colon irritable, puede producir alteraciones en el movimiento rítmico del intestino. También, fíjense que cuando estamos estresados nos da gastritis. ¿Por qué nos da gastritis? Porque se incrementa nuestra sensibilidad del aparato digestivo a los ácidos, entonces podemos tener enfermedad acidopéptica. Muchas personas hablan de las famosas úlceras de estrés, de personas que son, por ejemplo, altos ejecutivos, personas que están estresadas continuamente y presentan ese tipo de cosas. O sea, estamos dañando nuestro estómago, estamos afectando nuestro intestino, produciendo también el famoso intestino irritable, estamos alterando nuestras arterias, estamos haciendo que se incremente los latidos cardíacos. O sea, fíjense, todo esto es algo que va a generar cambios globales. Además, fuera de esto, que es un tema que a mí me interesa mucho por el tipo de pacientes que yo veo, el estrés incrementa el apetito y la persona va a buscar alimentos que son demasiado calóricos, con azúcares simples, de lo que hemos hablado, que no son nada adecuados y que nos inflaman el cuerpo. O sea, azúcares simples, grasas saturadas. Estamos hablando de sal, de ultraprocesados. Estos alimentos los buscamos cuando estamos estresados y es como un círculo vicioso. Porque al tomar estos alimentos que son inflamatorios, que no nutren, ojo, que no nos nutren, pero sí nos engordan, entonces estamos aumentando el poder de ese estrés sobre nuestro organismo. Entonces sí, para las personas que me han preguntado, ¿por qué cuando estoy estresada me da más ganas de comer dulces y todo esto? Esto es normal. Cuando hay estrés, lo más frecuente es que la persona tenga apetencia por estos alimentos que de alguna manera son comidas rápidas, poco saludables, con una altísima densidad calórica. Entonces, a ver, ¿esto qué hace? Esto va a afectar nuestra salud, a salud en general. Y a estas comidas se le llaman comidas reconfortantes porque el paciente cuando se las ingiere inicialmente siente cierta satisfacción, pero posteriormente las consecuencias a la larga van a ser complicadas. A ver qué pasa cuando nosotros estamos estresados continuamente y buscamos continuamente este tipo de alimentos reconfortantes, digamos comida chatarra, comida basura o mierda empaquetada, diría yo. Cuando uno come constantemente esto, pues va a ganar peso en grasa. Y hay algo que es muy importante, peso en grasa
y esa grasa generalmente, la que está asociada con el estrés, se ubica alrededor de nuestro abdomen. Se ubica alrededor de nuestras vísceras, de nuestro estómago, de nuestros intestinos, allá adentro. Se llama grasa visceral. Por eso la persona se ve con una panza muy grande, unos brazos delgados, unas piernas delgadas, porque precisamente esa grasa visceral es un factor de riesgo muy grande de enfermedad cardiovascular y es generada específicamente por el estrés. Porque hay una cosa que yo quiero que ustedes recuerden: la grasa no es un elemento inerte, la grasa es un órgano que libera hormonas y es un órgano que libera hormonas y químicos del sistema inmune, y esas sustancias que libera en general son perjudiciales. Se llaman citoquinas, que no se les olvide este nombre, y estas citoquinas, que son inflamatorias, van a generar un mayor riesgo a que padezcamos enfermedades crónicas no transmisibles, como sería la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus, esta parte es muy importante, enfermedades cardiovasculares, la alteración de nuestro sistema inmunológico, bajando la efectividad de estas células defensoras. Y esta parte es demasiado importante que la tengamos en cuenta. Ahora, hay otra cosa que produce el estrés. El estrés nos envejece. El estrés altera nuestro funcionamiento cerebral y nos envejece porque se sabe que nosotros tenemos en el extremo de los cromosomas unas cositas que se llaman telómeros. Estos telómeros recubren nuestros cromosomas y permiten que el ADN se replique una y otra vez cada vez que la célula se divida, sin alterar el código genético de la célula, y estos se van acortando después de cada división celular. Los telómeros son muy importantes y predicen el hecho de estar jóvenes o estar envejeciendo. Si los telómeros se ponen muy cortitos, cosa que ocurre cuando hay un estrés continuo, la célula ya no puede dividirse y se muere. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Por eso la tranquilidad, la paz, la meditación, está asociada al equilibrio de nuestro cuerpo y está asociada a la longevidad. ¿Qué sacamos con vivir más, pero vivir achacosos, con todo nuestro cuerpo afectado, con nuestro corazón funcionando mal, con más de un infarto, con una limitación en nuestra actividad, con una diabetes, con una arteriosclerosis, con una hipertensión, con una resistencia a la insulina, con una obesidad brutal? Y fíjense cómo el estrés se relaciona con todos estos elementos y además obviamente nos está quitando años de vida. El estrés evidentemente también puede producir problemas en la piel, eczemas, puede producir acné, pérdida del cabello marcada. He visto muchos pacientes que me dicen: se le está cayendo el cabello de una manera horrible. Disfunción sexual, disfunción eréctil, dolores de cabeza. Recuerden que hicimos un en vivo acerca de eso y que precisamente después del COVID hay una cefalea post-COVID que es bastante molesta. Los que quieran pueden revisar ese tema, que es bien interesante, pero las cefaleas, la tensión muscular, los lumbagos, todo esto la dificultad para concentrarse, la fatiga, la irritabilidad continua, el hecho de tener constantemente peleas y dificultades con mínimas de pronto estresores, o sea, cada vez nuestra tolerancia se disminuye y a veces tenemos respuestas desproporcionadas que nunca imaginaríamos que llegaríamos a tener.
Y otro problema que se puede presentar es la alteración del sueño, donde ya no vamos a poder conciliar el sueño y vamos a estar todo el tiempo dando vueltas en la cama. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta y lo que es importante es no los estresores que están por fuera, sino nuestra respuesta personal a dicho estrés. Como sabemos, hay muchas situaciones o desafíos que estamos en la capacidad de controlar y dominar y que son amenazas pequeñas que son superables, pero hay algunos otros elementos que si se perpetúan en el tiempo se vuelven absolutamente incontrolables y hacen que de alguna manera pues nos enfermemos y se aumente nuestra vulnerabilidad, ¿no es cierto?, a las infecciones y por otra parte vamos a vivir inflamados por dentro, vamos a tener una inflamación crónica de bajo grado, porque finalmente el estrés lo que produce es eso, una inflamación crónica de bajo grado con la producción de citoquinas y de una cantidad de sustancias que pueden oxidar y dañar nuestro organismo. Entonces, por favor, por eso insisto tanto en este concepto. Recordemos, como para hacer una sinopsis, que el estrés provoca una elevación de la adrenalina y los niveles de cortisol que se liberan básicamente de la glándula suprarrenal. Esto va a agotar muchos de nuestros nutrientes y va a comprometer claramente nuestro sistema inmune, va a conducir a una inflamación crónica de bajo grado. El cuerpo va a luchar por combatir la infección, por repararse, por recuperarse, pero si hay niveles de estrés continuados en el tiempo, no lo va a conseguir. Y esa inflamación crónica de bajo grado va a provocar un daño en diferentes tejidos corporales, en diferentes órganos a nivel celular y va a provocar una mayor respuesta a ese estrés. Estamos hablando del cuerpo y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con mi cabeza? Pues, ¿qué pasa con tu cabeza? Cuando estás estresado, se ha visto que si eres vulnerable, vas a presentar, por ejemplo, cuadros depresivos más intensos, más molestos, más duraderos, con más dificultad para ser manejados, ¿no es cierto? También pueden empeorar tus episodios de ansiedad. Si tienes, por ejemplo, cuadros de ansiedad generalizada o sufres de trastorno de pánico, tienes un trastorno obsesivo compulsivo o incluso si presentas un trastorno de la conducta alimentaria. Porque ya se sabe, en Reino Unido ya hay diferentes estudios y muchas alertas que muestran que durante el tiempo de la pandemia se incrementaron las consultas y las llamadas de los pacientes debido y de los adolescentes debido a un recrudecimiento y empeoramiento de los trastornos de la conducta alimentaria. El paciente encerrado, preocupado, angustiado, sin poder recibir ayuda, muchas veces aislado, que se aislaban muchos adolescentes, pues volvían a tener recaídas y la dificultad de encontrar ayuda profesional, pues hacía que estos cuadros empeoraran. Definitivamente uno de los trastornos de la conducta alimentaria que más he tenido que atender durante este tiempo ha sido realmente algo muy, muy triste, ha sido el trastorno por atracón. El trastorno de atracón, saben ustedes, es esa voracidad exagerada, comer sin medida en episodios determinados, donde hay una gran impulsividad, donde el paciente no utiliza ningún método de compensación, o sea, no vomita como en la bulimia o este tipo de cosas, y lo que hace es comer episodios, se hace grandes comilonas y después se siente avergonzado, culpable y se siente muy mal. Esto se ha visto muy frecuente durante esta época y también se ha visto obviamente que esto ha sido asociado a cuando hablo de alimentación emocional, es la dificultad que tienen muchos individuos frente al manejo del estrés, frente al manejo de todo lo que están viviendo, de manejar adecuadamente sus emociones y la hacen de manera que
inadecuada, ¿no? Inapropiada. Cuando hablo de alimentación emocional, no estoy diciendo que las emociones no se asocien a la comida. Las emociones positivas y negativas se pueden asociar a la comida de manera puntual y eso no pasa nada. Hay momentos que lo recordamos específicamente por esa tarta de chocolate que compartimos con ese amigo o esa amiga especial. Eso no pasa nada y está bien. Yo hablo de patrón de alimentación emocional, es que siempre voy a tratar de solucionar un problema que no tiene que ver con mi hambre, que no tiene que ver con la satisfacción de una necesidad fisiológica, sino que tiene que ver con una emoción, que puede ser la rabia, que puede ser la frustración, que puede ser la ira, que puede ser la tristeza a través de la comida. Entonces esto se ha visto muy frecuente durante toda esta época y se va sumando. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, en cuanto al tema de las defensas, como les decía yo con respecto al estrés, el estrés crónico desplaza muchos recursos que tiene nuestro organismo para favorecer esa respuesta de escape y de huida o de enfrentamiento y no privilegia o desplaza esas respuestas inmunes y las deja muy debilitadas. O sea, para ellos es más importante salir corriendo o enfrentar el problema, incluso se aumenta la sensibilidad, se aumenta la tolerancia al dolor, o sea, se aumentan muchas cosas, pero el sistema inmune es uno de los que queda rezagado y ese es un problema. En cuanto al tiempo de recuperación, cuando tenemos un estrés crónico, el sistema inmune carece de los recursos pues como para combatir las infecciones. No van a funcionar bien esos neutrófilos, ni esos linfocitos T, ni esos linfocitos B, ni nada de lo que, ni ese sistema linfático va a actuar de la mejor manera. Entonces, y que va a aparecer el riesgo a la enfermedad, ¿verdad? Dado que ese estrés crónico debilita tus defensas inmunes, pues vamos a incrementar el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. El estrés altera el equilibrio del cuerpo en muchos sentidos y va a disminuir la capacidad para controlar y para erradicar las infecciones bacterianas. Hasta aquí podemos hablar del estrés. El estrés crónico, peligroso, complejo, con muchas aristas, pero también hay otros factores, además del estrés, que pueden alterar nuestro sistema inmune y que tenemos que tener en cuenta. El primero es el fumar. Esto está comprobadísimo. El tabaquismo, el cigarrillo, puede alterar directamente el sistema inmune. El consumo del alcohol también disminuye, altera nuestra respuesta inmunológica. Los problemas de sueño, el hecho de no dormir bien, el insomnio, el tener malos hábitos de sueño, altera nuestro sistema inmune. O sea, tenemos que aprender a tener el manejo de una buena higiene de sueño para poder preservar nuestro sistema inmunológico y para poder producir todas esas células defensivas que nos van a ayudar a estar saludables y estar bien. La dieta poco saludable. Volvemos a lo mismo, lo he dicho en muchas oportunidades, estas dietas que son ultraprocesados, comidas rápidas, que voy de carrera, que me como un sándwich de la esquina, que me tomo una Coca-Cola y yo pienso que me estoy alimentando y lo que estoy haciendo es inflamando mi cuerpo y provocando daños. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomiendan alimentos de verdad, alimentos reales, los que vienen de la granja, los que vienen de nuestros cultivos, los que vienen de nuestra zona donde se producen tantos alimentos naturales. Estamos hablando de frutas, de verduras, de hortalizas, de legumbres, estamos hablando de cereales integrales. Recuerden la importancia de la fibra, porque la fibra ayuda a mantener nuestra microbiota y nuestra microbiota también tiene un papel importantísimo en nuestra inmunidad. Si nosotros no consumimos prebióticos, que pueden ser los germinados, que pueden ser, por ejemplo, los encurtidos, todo este tipo de los yogures, etcétera, si no consumimos prebióticos adecuados y si no tenemos una buena microbiota,
es muy posible que nuestro organismo se vuelva poroso y deje entrar toxinas a nuestro cuerpo. Nuestro intestino, al ser un intestino poroso, va a dejar que muchas toxinas que tendrían que salir ingresen a nuestro cuerpo y nos hagan daño. Entonces, por eso la alimentación es muy importante y por eso la fibra es muy importante. Otro factor que se ha visto que puede alterar nuestro sistema inmunológico es la deshidratación marcada. La falta de ejercicio y el sedentarismo está muy asociado también, y el hecho de presentar y no controlar estados de ansiedad o estados de depresión. Se sabe, por ejemplo, que los episodios depresivos hay un proceso inflamatorio. Se pueden presentar altísimos niveles de citoquinas, de proteína C reactiva, y estos pacientes que tienen estos altos niveles de citoquinas y en sus exámenes aparece elevación de la proteína C reactiva, van a responder menos a los medicamentos antidepresivos. También, ¿por qué no? Existen algunos medicamentos que nos envían, que nos mandan, que son medicamentos inmunodepresores. Algunos medicamentos para el cáncer, algunas desventajas que tiene, por ejemplo, la quimioterapia contra el cáncer, es precisamente que no solo ataca las células cancerosas, sino algunas células saludables, y esto puede alterar nuestro sistema inmunológico, nos hace bajar las defensas. Además, hay personas que tienen enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoide, etcétera, que hayan recibido, por ejemplo, o algunas personas que hayan recibido trasplantes de órganos. A estas personas se les administran algunas sustancias que son inmunosupresoras que pueden reducir la capacidad del sistema inmune, pues para que nos pueda defender. Entonces, si vamos a hablar de cuál es el manejo del estrés, hablemos de la palabra adaptación, que no se nos olvide esta palabra. Lo importante es identificar la causa concreta del estrés. Empezar por reflexionar sin miedo, sin prejuicios, las situaciones. Empezar a vivir la vida en el aquí y en el ahora. Eso es muy útil. Lo hemos escuchado muchas veces, el mindfulness, estar en el aquí y en el ahora, pero ahora cobra una especial relevancia, porque cuando aprendemos a comer a conciencia, a saborear cada comida, a sentir que formamos parte de ese entorno y que lo estamos viviendo en el momento, pues nos ayuda a andar sin tanta prisa y nos va a ayudar cantidades a adaptarnos, ¿no es cierto? Pero si vivimos en unas prisas horribles donde estamos saltando al ritmo de las exigencias de los otros, es muy probable que ese estrés se perpetúe en el tiempo. Otra cosa fundamental, elijamos objetivos alcanzables. Aprendamos a dosificar, a priorizar, aprendamos a decir no. En los momentos que tengamos que decirlos, aprendamos a ser más asertivos y tengamos una dieta más saludable. Una cosa importante es que si tenemos tan activado el sistema simpático, pues ahora activemos el sistema parasimpático, que es aquel que se hace a través de una respiración abdominal, cuando hacemos una meditación, cuando hacemos la contemplación de un lugar hermoso. Nos ayuda el hecho de tener lentitud, de manejar las cosas lentamente, escuchar música, bailar, tener momentos para nosotros mismos, aprender a reconocer y a gestionar esas emociones, la gratitud, evitar la comparación, evitar estar envidiando, trabajar constantemente los malos hábitos de pensamiento, que son esas creencias dañinas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. Os decía, aquí es muy importante que nos focalicemos y que tratemos de tener objetivos claros y concretos, que evitemos la multitarea, que tratemos de meditar un poco más y obviamente conectémonos con nuestro cuerpo, enfoquémonos en lo que podemos verdaderamente controlar, prioricemos, demos prioridad a las cosas que verdaderamente valen la pena y pensemos que nuestra salud es importante,
Cultivemos día a día nuestros valores, identifiquemos esos recursos y empleémoslos adecuadamente, no solamente para bien nuestro, sino para el de los otros. Alimentémonos conscientemente y hagamos ejercicio. De esto podemos hablar mucho, se nos acaba el tiempo, les mando un abrazo enorme y que tengan una feliz noche.